Hola Vivers, una vez más aquí estamos y vamos a terminar ya esta parte del tema de los recursos hídricos. Ya lo próximo que veremos en el próximo vídeo será la vegetación. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Principalmente lo que nos queda de hidrografía, que son los lagos, los humedales y los acuíferos, y el cómo España utiliza estos recursos hídricos que hemos visto tanto en el anterior vídeo como lo que vamos a ver en este. Bien, pues vamos a comenzar ya, ¿de acuerdo? Vamos a ver en primer lugar los lagos, los humedales y los acuíferos. ¿Qué son los lagos? Porque muchas veces hemos oído lago tal, lago cual, pero ¿qué es un lago? Un lago no es ni más ni menos que masas de agua dulce o salada, ¿de acuerdo?, que se acumulan en zonas deprimidas y por tanto profundas. Es decir, los lagos van a ser siempre profundos. Esa es la principal diferencia entre un lago y un humedal. Los lagos están en zonas profundas, mientras que los humedales en zonas poco profundas. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener diferentes tipos de lagos. Podemos tener los lagos endógenos. Los lagos endógenos son aquellos que se han formado, que han nacido a causa de fenómenos interiores a la Tierra, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los lagos tectónicos, que son aquellos que han nacido como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas. Al haber una placa tectónica que se ha movido, se ha podido producir el hundimiento de la Tierra y ahí se ha acumulado esa agua que nace como un lago. Y después los lagos volcánicos, que también es otro fenómeno interior a la Tierra, ¿de acuerdo? Como consecuencia de erupciones volcánicas, esa zona puede haberse quedado inactiva y se transforma en un lago al haberse acumulado también el agua ahí. Por el lado contrario vamos a tener los lagos exógenos, que son aquellos que nacen como consecuencia de fenómenos exteriores al interior de la Tierra. No penséis en fenómenos extraterrestres, me refiero a fenómenos exteriores del interior de la Tierra, ¿vale? Como por ejemplo causas meteorológicas. Es por eso por lo que tenemos los lagos glaciares, aquellos que se han originado como consecuencia de la fusión de un lago, de zonas glaciares, como los lagos de Covadonga, que tenemos aquí en esta imagen, en Asturias. Después vamos a tener los lagos kársticos, que son aquellos originados principalmente como consecuencia del desgaste de una zona kárstica. Los lagos arreicos, que son aquellos que se han originado fundamentalmente, o sea, no que se han originado, sino que están prácticamente secos, que ya no existen como tal. Los lagos eólicos, originados por la fuerza erosiva del propio viento. Y por último, los lagos litorales. Los lagos litorales son aquellos que tienen agua salada y es exactamente lo mismo que una albufera, ¿de acuerdo? Lagos de origen salado. Bien, a continuación vamos a tener los humedales. ¿Qué son? Los humedales son extensiones de terreno que están cubiertas por aguas poco profundas que pueden llegar incluso a desaparecer. ¿Por qué? Pues por la escasez de precipitaciones. La mayor parte de los humedales en España los tenemos en la zona del interior peninsular. Entonces, como consecuencia de ese anticiclón de las Azores, las borrascas no pueden penetrar, no caen precipitaciones y por tanto esos humedales pueden llegar a secarse en la época del verano. Los humedales más importantes son los denominados turberas. ¿Qué son los turberas? Los turberas son humedales que se han producido por acumulación de turba. La turba son restos vegetales, material orgánico, ¿vale?, de origen vegetal que se han ido acumulando y que posteriormente eso lo que ha producido es como agua estancada, ¿vale?, por así decirlo. Y por último vamos a tener los acuíferos. Los acuíferos son embolsamientos de aguas subterráneas que se han producido como consecuencia de la filtración del agua de las precipitaciones en el suelo, en capas profundas del suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que en España las aguas de los acuíferos son muy importantes, ya que llegan incluso a abastecer al 30% de la población española, ¿vale? Es un número bastante importante y buena parte de nuestro consumo de agua viene por parte de los acuíferos. Obviamente tienen un proceso de filtración para evitar que haya productos tóxicos o arenas y demás,
¿vale? Productos tóxicos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el agua de los acuíferos también procede del agua de cuando, por ejemplo, se riegan las plantas, los cultivos. ¿Qué pasa? Que esos cultivos tienen pesticidas y herbicidas. El agua los arrastra y los filtra hasta el suelo. Por eso también hay que descontaminar esas aguas. Y por último, ya de este vídeo, como veis es un vídeo cortito, vamos a ver la utilización de los recursos hídricos. ¿En qué se utilizan? Vamos a ver, la mayor parte del agua que utilizamos está en las actividades humanas. Pero, ¿cómo se utiliza? La mayor parte del agua la gastamos en las actividades agrícolas, ¿vale? Principalmente en aquellos productos que son de regadío, que como ya os dije en el vídeo anterior, son aquellos cultivos que no solamente necesitan del agua de las precipitaciones, sino también un aporte extra, que se lo da el ser humano. Entonces, es ahí donde se va la mayor parte del agua que se gasta en España. En segundo lugar, vamos a tener las actividades industriales, como por ejemplo en las centrales hidroeléctricas para poder producir electricidad, o si no también se consume mucho agua en aquellas centrales térmicas, ¿vale? Para poder enfriar los materiales. Y por último, el consumo humano. Lo gastamos principalmente de consumo humano en actividades cotidianas, como por ejemplo para cocinar, para lavar, para ducharnos, para beber agua, obviamente, etc. Entonces, al contrario de lo que pensamos, de que solemos pensar que la mayor parte del agua que se gasta es en los hogares, nada más lejos de la realidad, es en la agricultura, en lo que se gasta la mayor parte del agua. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos desequilibrios en España en cuanto a la utilización del agua y en cuanto a la proporción que se tiene de agua. Es por eso por lo que se habla de una España húmeda, que se corresponde con el norte peninsular, y una España seca, que es todo aquello que tenemos por debajo de la cordillera cantábrica. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de todo esto, ¿vale? De que en España las precipitaciones sean muy escasas en la época del verano, y de que la mayor parte de España es mediterránea, aún así tenemos un balance hídrico que es positivo. ¿Qué es el balance hídrico? El balance hídrico es la diferencia entre el agua que tenemos y el agua que consumimos. Por fortuna, precipita más agua de la que gastamos. Por lo tanto, no estamos tan mal en ese sentido, ¿vale? Aunque sí que es cierto que cada vez precipita menos, ¿vale? Como consecuencia del cambio climático. Que el cambio climático es algo natural, pero, o sea, con natural me refiero a que el cambio climático, a pesar de lo que podemos pensar y de que lo que se nos enseña, es algo natural. A lo largo de la historia del planeta ha habido muchísimos cambios climáticos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hemos acelerado muchísimo más. Y en vez de producirse, me lo invento, dentro de 1 millón de años, pues lo estamos teniendo ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el norte peninsular tiene mayores precipitaciones y gastan menos agua, mientras que el sur peninsular recibe menos precipitaciones y gasta más agua. ¿Por qué? Porque es donde se concentra principalmente la actividad económica, especialmente la zona del centro y el eje mediterráneo. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de todo esto, los recursos hídricos están muy controlados en España y están regulados a través de lo que denominamos como obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas son, en primer lugar, los embalses para poder almacenar el agua y también para poder descontaminarla, potabilizarla, etc. Y además estos embalses lo que hacen es también controlar las crecidas, especialmente la zona del Mediterráneo, que es donde se produce esa gota fría y esas danas, y pueden provocar crecidas y desbordamientos de los ríos. Por otro lado, el trasvase del agua, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden realizar trasvases desde un río que tiene mucha agua a otro que tenga poca agua, como por ejemplo se quiso hacer hace unos años entre el trasvase del Tajo y del Segura. El Tajo tenía mucha más agua y el Ebro también, y se quería hacer un trasvase de esos ríos hasta el Segura porque no tenía apenas agua. Y por otro lado vamos a tener los canales de distribución. Los canales de distribución son aquellos que se encargan de llevarnos el agua desde estas zonas hasta nuestros hogares. Como por ejemplo, yo que sé, uno de los canales de distribución más importantes en España y el que se tiene aquí en Madrid, que es de los mejores, ¿vale? Es el canal de distribución Isabel II, que no es por nada, pero el agua de Madrid es la mejor de todas, las cosas como son. Vale, es por eso por lo que muchos madrileños, incluso cuando salimos fuera, cuando salimos, yo que sé, a Valencia, a
a Murcia, a Andalucía, a Cataluña o a cualquier otra parte de España, decimos, ¿se puede beber el agua del grifo? ¿Por qué? Porque en Madrid te puedes beber el agua del grifo toda la que quieras, porque tiene muy baja concentración de cloro, de sal, etcétera. Mientras que en otras zonas de España, como es por ejemplo en Valencia, no te puedes beber el agua porque te puede dar una cagalera, la del grifo. ¿De acuerdo, Beavers? Entonces nada, esto es todo, ¿vale? Para este vídeo y terminamos ya aquí la parte de la diversidad hídrica. ¿Vale? Hemos visto esos lagos, humedales y acuíferos con sus diferentes tipologías y clasificaciones y la utilización de cómo se dan todos esos recursos hídricos. Ya en el próximo vídeo lo que veremos será la parte de la biodiversidad, es decir, todo lo que tenga que ver con la vegetación. Pero eso ya es algo que, como os he dicho, se verá en el próximo vídeo. Así que nos despedimos hasta la próxima. ¡Chao!